Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformados por Luis Iván y Héctor Miguel, así como su servidor, César Lira, los cuales les hablaremos acerca de las diferencias de las ondas mecánicas, así como las ondas electromagnéticas. Para nuestro trabajo hemos decidido separar nuestro trabajo en 3 segmentos, que sería el marco teórico, la resolución de un problema matemático, así como la explicación de un experimento. Por mi parte, yo les hablaré acerca del marco teórico, lo cual abarcará los tipos de ondas, así como la deducción de las diferencias entre sí. Yo voy a dar la explicación de lo que va a ser la resolución de un problema paso a paso, tanto va a ser como de onda electromagnética como de onda mecánica, para que podamos ver este fenómeno. Yo voy a explicar el experimento de la onda electromagnética para poder demostrarlo físicamente y que se pueda comprender aún más este tema de lo que vamos a presentar en este video. Muy bien, comencemos con el video. ¿Qué son las ondas? Una onda es la perturbación de alguna propiedad del medio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que se propaga a través del espacio, transportando energía. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, como aire, agua, un trozo de metal o el espacio ultra alto vacío. Las ondas las podemos clasificar dependiendo de su modo de propagación. Entre ellas tenemos las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, pudiendo por lo tanto propagarse por el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por la oscilación de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Una onda mecánica es usualmente considerada como una perturbación en el espacio que puede propagarse en un medio a cierta velocidad, con transporte de energía y momentum, sin transporte de masa. Una perturbación se considera como la variación del estado de equilibrio en un sistema físico debido a un agente exterior. Este cambio de estado puede producirse instantáneamente o de forma continua, con cierta frecuencia o razón de cambio. El medio perturbado responde al agente exterior, cambiando su configuración original o de equilibrio. El patrón de configuración resultante corresponde a una reorganización de las partículas que componen el medio. La descripción del patrón ondulatorio en un medio continuo puede darse a través de las siguientes características fundamentales. Longitud de onda. Distancia mínima entre dos puntos del patrón ondulatorio que se comportan inmediatamente. Se da en metros. Frecuencia. La razón de cambio en la cual la perturbación se repite. Se da en hertz. La velocidad de propagación es la razón de metros por segundo. Con base a las explicaciones anteriores, podemos llegar a la conclusión de que la principal diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética será sus formas de propagación, puesto que en una onda mecánica es forzosamente necesario un medio elástico para que ésta se pueda propagar, y en el caso de una onda electromagnética no será necesario este medio, por lo tanto, estas se podrán propagar en el vacío. Empecemos. Este es un ejemplo de una onda electromagnética. El problema es: se considera una onda electromagnética plana linealmente polarizada, viajando en la dirección positiva de las X y en el respectivo libre, teniendo como plano de vibración del plano XY. Nos dan lo que es su frecuencia, nos dan lo que es su amplitud, nos pide calcular el periodo y la longitud de onda y escribe una expresión para E y B de t. Empecemos con el inciso A. El inciso A va a ser igual para su periodo y para la longitud de onda a la capacitancia por la frecuencia, pero estos dos datos ya nos los dieron, por lo tanto la capacitancia es igual a 3
por 10 a la 8 y 10 por 10 a la 7. Esto nos va a dar igual a 30 metros. Esta va a ser la longitud de onda. Y para su periodo solamente tenemos que hacer T va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Y 1 sobre la frecuencia que igual ya no las dieron acá arriba, que es 10 MHz. Que va a ser 10 por 10 a la 7. Esto nos va a dar igual a 10 a la menos 7 segundos. Ahora para el inciso B nos pide calcular las ecuaciones. Va a ser igual a E de t, puesto que aquí esta va a ser la ecuación que nos dieron. Ahora nada más lo único que tenemos que es sustituir los valores. E de 0 ya nos lo dieron, que es 0.08, pues nos dice que es por el coseno de 2 pi por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia igual nos las dieron, que es 10 MHz, que va a ser por 10 a la 7. Esto por t x c. Esta sería la ecuación de E. Ahora nos pide calcular B de t, y B de t va a ser igual a E de t sobre la capacitancia, pero E de t es todo esto, o sea que se pasa por igual. Todo esto entre la capacitancia, pero ya no, eso nos la tenemos, que es 3 por 10 a las 8. Y esto nos va a dar igual a 2.7 por 10 a la menos 10 del coseno de 2 pi por 10 a la 7 de t menos x sobre c. Y este va a ser el resultado. Empecemos con este problema de ondas mecánicas. Dice, unas ondas de agua en un lago viajan 4.4 metros en 1.8 segundos. El periodo de oscilación es de 1.2. El inciso A nos pide calcular la rapidez de la onda. La rapidez va a ser la velocidad, o sea que por lo tanto aquí la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia nos la están dando, que es 4.4, y el tiempo que tardó la onda es 1.8. Al hacer la división nos queda 2.44 metros sobre segundos. Ahora tenemos que calcular la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre lo que va a ser la oscilación de esa misma. Entonces sería 1 sobre 1.2. ¿De dónde saqué este punto 2? Es porque nos lo están dando de acá arriba. Ahora, esto nos va a dar igual a 0.83. Ahora, ya con esto vamos a poder calcular lo que va a ser la longitud de onda. Nos dice que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad es igual a 2.44 metros sobre segundos sobre la frecuencia, pero la frecuencia es igual a 0.83 segundos. Ahora, esta unidad con esta unidad nos van a quedar en metros, y al hacer la división de esta nos va a quedar 2.93 metros, y este es el resultado. Este proyecto necesita un pulso de alto voltaje y lo vamos a generar con un encendedor de cocina de este tipo. Estos encendedores tienen un elemento piezoeléctrico en el interior, el cual genera un pulso de varios miles de volts. Aquí tenemos uno ya listo para nuestros propósitos y vamos a abrirlo. En el interior está el encendedor, y este aquí es el elemento piezoeléctrico del cual salen dos cables. Nosotros hemos conectado unos caimanes a los cables de salida, de modo que aquí tendremos el pulso de alto voltaje de salida. Aquí podemos ver cómo al accionarlo se produce la chispa. Aquí tenemos el arreglo que hemos hecho para replicar el experimento de Hertz. Tenemos estas dos varillas metálicas, las cuales están conectadas a nuestro generador de chispa, y estas placas de aluminio
puestas de modo que cuando se produzca la chispa entre las dos terminales, las ondas electromagnéticas deben viajar por el espacio y llegar hasta esta antena. En el experimento original de Hertz se tenía un anillo abierto en donde se generaba otra chispa después de producirse la primera. Aquí no tenemos la potencia suficiente para poder generar una chispa en la antena receptora, pero en su lugar hemos puesto este foco de neón, el cual enciende a unos 60 o 70 voltios, y vamos a ver que al producirse la chispa en este punto, viajar las ondas electromagnéticas y ser recogidas por esta antena, el foco va a encender. Vamos a accionar el generador de chispa y veamos. Vemos cómo se produce la chispa y el foco de neón enciende. Probemos a una distancia mayor. Aún podemos ver cómo enciende ligeramente. Vamos ahora a usar un arreglo diferente para aumentar la potencia de nuestro emisor. Vamos a utilizar una fuente de alto voltaje que genera varios miles de volts. Esta fuente la pueden construir siguiendo el video que aparece ahora en la pantalla. Y tenemos la fuente, la salida de alto voltaje conectada a este capacitor, el cual a su vez se conecta a nuestra antena emisora. El efecto del capacitor es almacenar la energía y soltarla de golpe en cada chispa del emisor.